No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Amigos, estamos de regreso en No se diga más y ahora vamos a hacer contacto con el abogado penalista Enrique Peña a propósito de una reunión que pautó el Ministerio Público con los imputados en el caso Antipulpo para continuar acuerdos. Licenciado, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está, distinguida? Bien, qué placer contar con usted en esta entrega de No se diga más. No, para menos. Gracias por invitarme. Vamos a hablar de lo que se espera que ocurra en esta reunión con los implicados del caso Antipulpo y el Ministerio Público. Se dice que es para arribar a algunos acuerdos, aunque se desconoce con quiénes exactamente serían estos acuerdos. Bien, tal cual como usted lo sugiere, una pregunta, estamos todos en un esquema especulativo, no tenemos una noción muy clara de qué es lo que ellos están discutiendo en esa reunión. Pero para este tipo de casos, sin lugar a dudas, lo que están haciendo están tomando en consideración la confección de algunos acuerdos. Y por la etapa en la que nos encontramos, que es la etapa de la audiencia preliminar, los acuerdos que podrían estar tendentes o dirigidos a organizar algún tipo de solución alterna para poder en un tiempo corto generar una situación definitiva sobre las personas con las que lleguen a acuerdo. Imagino que con la categoría del caso debe de ser algún tipo de penal abreviado, que no son más acuerdos, no son acuerdos que van en que las personas reconozcan la falta que han cometido contra la ley y discutan las posibilidades de una condena. ¿Es constitucional este tipo de encuentros que se den? Sí, realmente no hay razón para entender que los mismos sean inconstitucionales, ya que la estructura de la ley plantea que el Ministerio Público y las partes pueden arribar a acuerdos. Y como le digo, el penal abreviado está concebido dentro de las reglas del 363 y la única condición que pone, o la más importante, es que la pena sea de 20 años hacia abajo. Entonces, el espectro de las infracciones de este caso, en su persecución, la pena mayor es de 20 años, así que estaría dentro del margen que establece el artículo 363 para poder imponer acuerdos de esta naturaleza. Claro, también existe la posibilidad de otras soluciones como criterio de oportunidad en casos complejos, como es este caso, un caso que ya ha sido declarado complejo por una decisión judicial, pero estimo que tal vez no sería lo más probable que haría el Ministerio Público. Por estrategia, si fuera yo, estaría procurando que generar una condena para poder satisfacer el clamor social de que no exista impunidad en procesos de ninguna naturaleza. Pero una consulta, y usted como experto, su opinión. El Ministerio Público, a 2 años ya de prácticamente abrirse este caso, ¿será que el Ministerio Público, en su opinión, no tiene las pruebas suficientes como para lograr condenas contundentes, que está buscando negociaciones de este tipo para solidificar el caso? Ok, claro, Máximo, muy interesante pregunta. Mire, yo le voy a decir algo que es lo que me ha dicho a mí la experiencia trabajando estos temas. La determinación y agudeza con lo que la señora procuradora Jenny Berenice dirige las cosas, y lo aguerrido que es Wilson Camacho, y lo estratégica que es la litigante estrella, que es la magistrada Mirna Ortiz, yo dudo mucho que le tengan miedo a la persecución que ellos hayan iniciado. Lo que sí sé es que estamos en una transformación de las persecuciones. Antes nosotros estábamos en los procesos que lo que queremos es un castigo severo y una decisión ejemplificadora, pero no le estamos dejando le estamos dejando en muchos casos un desazón a la sociedad respecto a cómo la misma se siente satisfecha, porque un proceso de esta naturaleza, ¿usted sabe cuánto dura? 7 o 8 años, fácilmente, y quién sabe si más. Mientras que con una decisión de un acuerdo, tú tienes una condena donde si un individuo vuelve y se equivoca, va siempre, porque la reincidencia, en casos de esta naturaleza, siempre se va a imponer la pena máxima ante un eventual comportamiento que se genere, sin contar que para hacer acuerdos de esta naturaleza, también muy probablemente se le pida, el Estado le exija restituir valores, si las condiciones de los acuerdos están ahí previstas. Entonces, en esta dinámica, esto es una lógica de ganar, porque el Estado ya no tiene que invertir tiempo en eso, pero lo más importante, puede invertir su tiempo para continuar persiguiendo procesos y evitar que se siga garantizando impunidad.
Señor Enrique, una pregunta. Son algunos 50 personas, entre personas físicas y empresas que están involucradas en este caso Antipulpo. Las personas que lleguen a un acuerdo, yo desde mi punto de vista veo que una persona que llegue a un acuerdo es porque ya se da por culpable. ¿Es así o no? Que sí. Bueno, lo que pasa es que en el proceso penal tenemos diferentes tipos de acuerdos o diferentes tipos de soluciones alternas a los conflictos. El Ministerio Público en el camino se da cuenta que un agente, su responsabilidad pudo llevarlo a un error, que no fue algo intencional, ausencia de dolo, falta de intención. Bueno, pues perfecto, vamos a retirar los cargos y a tomar otra solución respecto a su comportamiento. Ahora, si el acuerdo es un penal abreviado, usted puede sentir no solamente lo que usted interpreta, eso es así, porque el penal abreviado es una condena. Los acuerdos en materia de penal abreviado son condenas penales. La persona va a figurar como condenado para el sistema de justicia. Y en República Dominicana es un reincidente si comete cualquier otra falta de esa categoría. Entonces sí, no es que se consideren culpables, es que son culpables para la ley, si el acuerdo es un penal abreviado. Ahora bien, ¿y no marcaría un precedente de decir, bueno, yo soy funcionario público y digo, bueno, voy a cometer mi acticos de corrupción, pero luego voy a delatar, a negociar o a ser el delator y me gano un juicio abreviado, una pena mínima? ¿No marcaría esto un mal precedente? Si ustedes observan, a mí siempre me encanta pensar en los procesos penales y como dice en otro programa, y en los países de verdad, poniéndolo en contraste a los países de verdad. Nosotros tenemos en Estados Unidos que le hizo un proceso a Quirino, acusaron a Quirino de transportar 33 toneladas de cocaína a Estados Unidos, 33,000 kilos de cocaína, y Quirino hace un acuerdo y hace 6 años. Y genera una estructura de investigación para poder continuar investigando más personas que se hayan involucrado en acciones de esa naturaleza. Yo no quisiera decir sin mal precedente. Yo lo que quiero decir es que hay que saber cuáles piezas mover en el juego de ajedrez y cuáles sacrificar para lograr un bien mayor. Creo que esa visión estratégica con la que el Ministerio Público lo está haciendo bien. Y también confío en que la dirección, principalmente vigilados y dirigidos por la honorable magistrada Miriam Germán, muy probablemente, si hacen un acuerdo, no solamente donde hagan un acuerdo respecto a la conducta que le vaya a prever, sino que adicionalmente algo tendrán que devolver. Y eso es lo que el Estado necesita, respirar tanto de un lado como de otro. Porque nosotros desgastamos y durar 8 años hablando de este tipo de procesos sin saber cuál es la suerte de los mismos. O, como digo yo, piensa en los procesos que hoy día están en esas condiciones. Bueno, hay que recordar, tenemos más de 6 años directando. Hay que recordar que en este mismo caso Antipulpo, Francisco Pagán devolvió una importante suma de dinero al Ministerio Público, según ellos comunicaron. O sea que a lo mejor por ahí vaya la línea de estos próximos acuerdos. ¿Qué opinas? Mire qué pasa. Los procesos penales son muy interesantes, porque cuando tú agarras y haces un acuerdo en esta etapa procesal y sacas a la persona del proceso, a esa persona no va a volver a ser escuchada en el proceso. Salvo que una persona dé elementos novedosos que puedan generar pruebas nuevas donde el Ministerio Público demuestre que antes no tuvo conocimiento de las mismas y que a partir de ahí tuvo conocimiento de estas pruebas nuevas y logró incorporar esas pruebas al proceso, pues evidentemente pudieran tener un impacto negativo a los que se puedan quedar abiertos en el proceso. Ahora, si lo sacan desde ya, sencillamente la participación de esta gente queda sesgada. En otros procesos penales, ustedes saben qué suele hacer el Ministerio Público cuando confecciona los acuerdos. Suelen confeccionar el acuerdo entre ellos, dejan al individuo en el proceso y al final del proceso le piden una pena menor. ¿Me entiendes? Y no lo sacan del proceso para que sus declaraciones puedan ser valoradas respecto a su responsabilidad penal. Ahora, distinguida Karina, sí. Máximo y Odette, si yo admito los hechos y me dicen que cometí un hecho conjuntamente con ustedes tres, mis declaraciones, cuando yo relate circunstanciadamente un evento, aunque no puedan utilizarse directamente en su contra, si algo de lo que yo dije tiene una relación indirecta con ustedes y se conecta con otro medio de prueba, eso va a quedar en la conciencia del juez y eventualmente tendrá un impacto en la decisión que se vaya a dar al efecto.
Según su experiencia, ¿tendremos condenas antes de las elecciones del 2024? Uy. Mire, eso es un espectro ambicioso. Porque si, por ejemplo, usted lo piensa, ¿cuánto duró Odebrecht para tener la primera condena? 7 años. 7 años. Me está entendiendo y todavía está el asunto, todavía se está peleando, todavía están en el ring ellos. Sí, pero este tema de las delaciones y de las negociaciones no se dio en ese momento. Pero déjeme contarle algo muy bonito, que eso que usted dice de delaciones, eso es un asunto de Brasil y de otros países. Nosotros no tenemos ese tema de delaciones premiadas en la ley. Nosotros lo más cercano que tenemos es una excepción de la persecución en el 370, de darle un criterio de oportunidad a un individuo, para que este individuo, cuando se le da el criterio de oportunidad, lo sacamos del proceso siempre y cuando él contribuya en la investigación penal y arroje nuevos imputados y nuevas infracciones, a las que él no sea el principal. Con esto lo que le quiero decir, que eso no es lo que usualmente pasaría en una persecución estratégica como la que se estarían haciendo aquí. Entonces tampoco mutaría sustancialmente el proceso para los que se queden con el proceso aún pendiente. La única ventaja de estas soluciones alternas, para los que las puedan lograr, es sencillamente tener una solución más rápida de su proceso. A los que ellos continúen persiguiendo, ese proceso seguirá su suerte como un proceso ordinario, y que muy hábilmente los abogados procurarán, con distintas estrategias, retrasarlo, porque el tiempo probablemente entiendan ellos que le pueda favorecer. Entonces, entender que en lo inmediato hay una solución penal no sería muy como ingenuo de mi parte, yo decirle a usted que eso en lo inmediato va a ser así. Y para aquellos imputados que digamos que son los pequeños, aquellos imputados que son los que menos están involucrados en el caso, ¿no sería una salida más fácil o más conveniente el negociar con el Ministerio Público para acelerar el proceso para ellos? Exactamente. Eso sería lo que, por ejemplo, si tú eres culpable y tú lo sabes, como dicen por ahí, porque a veces tú puedes cometer hechos y tú no sepas que hayan cometido una falta, pero si tú lo sabes y eres culpable y tu impacto es menor y tú puedes conseguir en la lógica de la persecución, porque como llame, ahí hay penas que son graves de 20 años, pero ahí también hay penas que son penas de 2 años. Y que cuando viene a ver, tú pasaste la prisión preventiva y ya cumpliste el espíritu de esa pena. Entonces, si tú sabes que, y ya tú asumes la consecuencia y te quieres evitar un mal mayor, tú haces el acuerdo y te liberaste del proceso, pues la responsabilidad penal es personal. Entonces sí, eso pudiera hacerse estratégicamente para quien entienda que le conviene. Ahora, Enrique, entre usted y yo, ya los micrófonos apagados. Entre usted y yo, un secreto. Ministerio Público Independiente, 4 años. Está haciendo un trabajo muy bien, pero la efectividad de cómo lo ve la gente es por condenas. Supongamos en el hipotético caso de que cambie de gobierno y tengamos la mala suerte de tener un ministerio público como el que teníamos. ¿Qué puede pasar con ese caso ante el descalabro de del Ministerio Público Independiente? Mire, tienen que pasar, para que eso suceda en el esquema que usted ha expresado, porque al igual que usted, yo lo siento y lo percibo como un ciudadano. Yo estoy feliz con el trabajo que vienen haciendo los señores procuradores, porque sin lugar a dudas esclarecen cosas que deben ser aclaradas. Culpable o no las personas a lo que ellos señalan, lo que sí es importante es que esto se esté debatiendo. Para eso mismo, para poder romper con esa mala percepción que nosotros tenemos en el país con este tipo de situaciones de la corrupción y la impunidad. Ahora bien, yo le voy a decir algo. Si una acusación está bien hecha y las pruebas están presentadas en el tribunal correctamente, de la única forma que no puedan generarse condenas es por un acto soberbio de corrupción de un ministerio público que mañana saque las pruebas o no presente correctamente el caso. La segunda razón es, y es algo que muchas personas no lo saben, en la forma que están estructuradas las leyes de este tipo. Si ustedes se dan cuenta, después de que las organizaciones internacionales tuvieron un impacto en la persecución de la corrupción en países como los de nosotros en Latinoamérica, es que estas leyes se generan una modificación. Las leyes tienen unos vacíos muy grandes para entender
que necesariamente todo lo que está establecido a veces son faltas administrativas o morales, no así penales. Entonces no es tan fácil también luchar con lo que la ley en su nomenclatura expresa. Y salvo que algunas de estas, porque recuérdense, ustedes saben por qué este tipo de infracciones de corrupción, algunas estafas calificadas, se le llaman delito de cuello blanco. Ujú. Es porque son cuestiones que la hacen gente brillante e intelectual. Esto no Claro. en teoría, la mayoría de cualquier imputación o infracción de esta categoría están hechas y estructuradas por individuos que pensaron en cuando, si mañana deciden perseguirlo, cómo defenderse y tener una coartada. Ujú. Entonces, precisamente, hacen cuestiones que, aunque sean ilegales, la ponen en un espectro para que parezcan legales. Y ese es el gran esfuerzo que el Ministerio Público está luchando. Está luchando con leyes que no le han permitido crear un espectro adecuado. Ahora, lo que sí tampoco se puede hacer es juzgar a una persona con leyes que no existen o con leyes de otros países, con la de nosotros que nos tienen que juzgar, porque es nuestra cultura. ¿Cuándo tendremos entonces un nuevo código que sí permita perseguir de manera más directa tanto la corrupción como los delitos? Bueno, esa sería una pregunta valiosa que la deberíamos hacer a los señores legisladores, que en materia de préstamos hacen un excelente servicio, pero Mira, casualmente hablábamos de eso hace un ratito aquí en el programa, del excelente servicio con los préstamos. Son buenos claro, banqueros. maravilloso. No, ellos son extraordinarios en materia de leyes que son cuestiones bonitas y sensibilizadoras también. El Instituto del Coco, el Instituto del Aguacate, Sí, todo eso anda ¿tú por sabes ahí. lo que es eso? Todas esas cosas chulas y una cuestión de que los perritos y muchas cosas. Tenemos una ley animal chulísima, pero caramba, o sea, yo lo que quiero decir es que sí, que hay un excelente trabajo legislativo, aunque le han hecho un flaco servicio hacia el sector justicia. Y yo me imagino que es porque el sector justicia ni genera votos ni genera cuánto. Ujú. Y excusen la expresión tan ordinaria. Y los protege Pero así a que yo ellos lo considero. también. ¿Usted sabe por qué? No, pero mire por qué. El Código Penal, porque aquí no solamente debemos hablar de Código Penal, debemos hablar de legislación penal en general, Sí. porque hay muchas leyes especiales que se han ido modificando en ocasión de las necesidades. Ahora, el Código Penal de nosotros es de 1884. Una locura. Una vergüenza, cuando- la verdad. Cuando ustedes, con la palabra, un hombre decía que yo soy un hombre serio y digo que voy a hacer una cosa, y todo el mundo sabía que eso era así. La sociedad se transformó hace casi 200 años. Estamos a la vera de 200 años, como dirían por ahí. Entonces, nosotros hemos cambiado, porque esto no es un asunto ni siquiera de generaciones, ¿no? Es que ha habido un cambio en el pensamiento de la humanidad y de los dominicanos. Entonces, ¿cuándo ellos van a entenderlo? Solamente cuando, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hay leyes populistas que vamos a generar sanciones mayores para una cosa, sanciones para otra, para escoger cámara. Ahí es en el único momento que el cuerpo legislativo asume un cambio de imagen de las leyes penales. Para que ustedes entiendan lo grave que es esto, ustedes se acuerdan que del 90 al 2005 fue que se dio la gran transformación de las tarjetas de crédito, ¿cierto? Ujú. Sí. Entonces, al efecto nacieron los grandes delincuentes de estos servicios financieros y empezaron los clonadores de las tarjetas de crédito. ¿Ustedes saben cómo era que condenaban a esa gente? Los condenaban por estafa, falsificación y uso de documentos falsos. ¿Y quién ha dicho que una tarjeta de crédito es un papel? El soporte debe ser un papel o un cartón donde se pueda poner una caligrafía. Pero con eso era que lo condenaban, porque el sector bancario decían: ustedes me van a descalabrar el sistema financiero, entonces el sistema de justicia tiene que hacer algo. Y los jueces, en un exceso interpretativo de la ley, tomaban la decisión de condenar por estas infracciones cuando la ley no lo prevía. Pero en el 2007, con la ley 5307, entonces se creaba una ley para castigar los crímenes y delitos de alta tecnología y se contempló poder castigar al soporte de las tarjetas clonadas. O sea, pero vean lo interesante, de los 90 al 2007, ¿cuántos años pasaron? Para que los legisladores entendieron que había que crear una ley para eso. Ese es el gran problema. El sistema penal no genera voto y no genera dinero. Y como eso es así, el sistema penal será siempre la cenicienta. El sistema de justicia será siempre la cenicienta a la hora de que a los legisladores les interese algo, a menos que quieran coger cámara. Es mi prejuicio, claro.
Totalmente de acuerdo, y la verdad es que el sistema penal debe ser tomado en cuenta, y qué bueno que tengamos conversaciones como esta para recordarles a nuestros honorables diputados y diputadas que hagan su trabajo. Muchísimas gracias, Enrique Peña, por tu participación y por esta excelente conversación. Gracias, Enrique. Gracias por permitirme compartir con ustedes y deseándole que la pasen maravillosamente bien. No lean tanto hoy el periódico para que no se atormente. Gracias. Gracias, Enrique. Ha sido Enrique Peña, abogado penalista de la República Dominicana. No se diga más. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.